Hola YouTube, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy quise hablar de este tema que me parece que está relacionado y tiene que ver con hipnosis, meditación y budismo. Hipnosis, meditación y cambio. No sé si ustedes alguna vez hayan tenido algún acercamiento con el tema del budismo. Yo particularmente es que sí soy muy fan de esta ideología. Aquí junto con mi pequeño Buda quiero hablarles de algo que he aprendido durante pues ya varios años. Cuando iba en la universidad, por azares del destino, me encontré con un templo budista en el cual daban clases de diferentes temas, entre ellos la impermanencia, la vacuidad de las cosas, etcétera. La vacuidad se refiere justamente a que nada es tal cual como lo vemos físicamente, sino que se trata simplemente de una percepción de nuestra mente. Esa, entre muchas otras cuestiones, habla de la impermanencia, y la impermanencia quiere decir esta ley universal en la que ninguna de las cosas a nuestro alrededor duran para siempre. Todo tiene una etapa, un periodo, el cual llega su momento de vencimiento y termina. Y para mí hipnosis y meditación están relacionados porque en ese entonces yo empecé a practicar meditación. Parte de estas clases era que nos compartían estas lecciones y después meditábamos en base a ese tema que habíamos aprendido en esa clase. Las meditaciones realmente eran sumamente largas para un principiante, estoy hablando, ya que eran como unos 20-30 minutos aproximadamente lo que se meditaba en una clase, entonces era muchísimo tiempo. Y en ese entonces yo recuerdo también que me costaba mucho concentrarme, me costaba mucho saber cómo controlar a mi mente. Estaba muy acostumbrada a que mi mente me controlara a mí, realmente la mayor parte del tiempo. Pero ahora que tiene tantos años que hago meditación y tiene algunos años en los que tanto he sido sometida a técnicas de hipnosis como soy hipnoterapeuta en la actualidad, me he dado cuenta que algo en común entre la meditación y la hipnosis son los estados de trance. Es decir, en ambas técnicas lo que se busca es que la persona pueda focalizar su atención en algo. Ese algo puede ser una intención, como en el justamente sentir agradecimiento, sentir tranquilidad, felicidad, etcétera. O puede ser tranquilizar tu cuerpo, disminuir algún dolor físico, sanar algo que a nivel inconsciente te está haciendo daño, y es ahí donde encuentro justamente esta relación entre ambas cosas. De hecho, a veces he utilizado meditaciones que he aprendido para hacer ejercicios de hipnosis con mis pacientes. Y lo que quería compartir con ustedes hoy es justamente el tema de cómo el poder tranquilizar y manejar a nuestra mente nos puede poner en estados de mucha felicidad y nos puede ayudar incluso a aceptar más fácilmente los cambios de los cuales estamos rodeados. El mismo Buda decía justamente que lo doloroso no son los cambios, sino la resistencia que tenemos al cambio lo que realmente nos genera tanto sufrimiento. ¿Y esto por qué? Porque cuando estamos pasando por un momento negativo, queremos que pase así, que se termine lo más pronto posible, que no nos volvamos a sentir así nunca. Es más, que alguien nos dé una fórmula mágica, una pastilla, algo que podamos utilizar para no volvernos a sentir de esa manera. Y por otro lado, cuando estamos pasando por un buen momento, por una buena situación, estamos sintiéndonos bien en nuestras vidas, queremos que eso no se termine jamás. Y empezamos a hacer cosas para que eso no suceda. Empezamos a querer controlar las situaciones y cosas que ocurren a nuestro alrededor, y eso es algo pues que prácticamente es imposible. Sin embargo, hay algo que siempre podemos controlar sin importar cuál sea la circunstancia. Y eso es precisamente nuestros pensamientos.
No importa en qué situación de tu vida te encuentres, ya sea que estés pasando por una etapa muy feliz, muy tranquila, de mucho éxito, de mucha prosperidad, de mucha abundancia, porque algo que ocurre y para lo cual estamos también muy programados es que incluso algunos de nosotros cuando estamos pasando por etapas positivas en nuestras vidas, empezamos a dejar de disfrutarlas en el momento en el que empezamos a concentrarnos en cuándo se va a terminar esto, cuánto tiempo más puede durar. Y estamos tan predispuestos a que tenemos siempre estos altibajos en nuestras vidas que comenzamos a sufrir por las cosas que aún no han ocurrido. Es decir, muchos de nosotros vivimos tanto en el futuro y en lo que puede llegar a salir mal que nos olvidamos de estar presentes, de estar en el aquí y en el ahora. Y esa es otra de las cosas que nos permite el practicar meditación o el hacer ejercicios de hipnosis, porque te ayudan a crear una especie de, le llamamos anclas, anclajes, que te permiten anclarte a una palabra, a una sensación, a un sonido, a un olor incluso, en ciertas circunstancias, para que puedas recordar cómo se siente estar en ese estado en el que estás practicando en ese momento. Y mucho de esto tiene que ver con una práctica constante de cómo es que funcionan nuestros pensamientos. A lo largo del tiempo que llevo conociendo meditación e hipnosis, me he dado cuenta que existe algo que a lo cual los terapeutas les llamamos resistencias. Y estas resistencias tienen que ver con que algunos temen ser hipnotizados o estar en estados de meditación porque quizá piensan en estos mitos en los que te puedes quedar ahí o no vas a despertar o te van a hacer cosas que no quieres hacer o de las cuales no vas a recordar absolutamente nada, los cuales son simplemente eso, son mitos. Y por otro lado hay quienes dicen, esto no es para mí, yo no puedo estar ni un segundo en silencio, me siento súper incómodo. He estado con personas que cierran los ojos e inmediatamente me dicen, no me puedo controlar. O sea, no puedo concentrarme en lo que me estás diciendo, creo que ya no te estoy poniendo atención, me pica esto, estoy pensando en mi problema y no me puedo, o sea, concentrar en lo que me estás diciendo, etcétera. Y estas resistencias también tienen que ver con que cuando estamos haciendo un ejercicio de hipnosis o de meditación, al mismo tiempo estamos comenzando a ser conscientes de cómo es que funciona nuestra mente. Yo recuerdo, y a veces lo comparto en terapia, que cuando yo empezaba a practicar meditación en estas clases, no era como que estuviera yo ahí 5 minutos y dijera, bueno, pues ya abro los ojos y me paro y me voy. O sea, sentía como esta presión de que había otras personas y que pues era algo que no podía hacer, que pues bueno, me entregaba al ejercicio. Y lo que ocurría es que la mayor parte de las primeras veces estaba muy consciente y muy pendiente de los estímulos externos. Estaba pensando en el perro, porque ese templo budista estaba en un sitio donde habían otras casas, y estaba escuchando al perro del vecino que no dejaba de ladrar. Estaba escuchando a la otra persona que estaba dentro de la sala de meditación que estaba tosiendo o estornudando o aclarándose la garganta, o a la mosca que iba pasando literalmente. A veces trataba de concentrarme en un sentimiento de gratitud y me encontraba recordando al amigo de la primaria que se sentaba al lado de mí. Ay, perdonen, es que estos climas me dan alergia. Entonces me costaba, justamente así como ahorita me ganó el picor de la nariz y me desconcentré en lo que estaba hablando. Así funcionan nuestras mentes. Y estamos tan acostumbrados a dejar que nuestras mentes tomen el control de lo que quiere hacer, de hacia dónde se quiere ir, de hacia qué recuerdo recordar, que nos tomamos muy poco tiempo para realmente enseñarle a nuestra mente que existe una manera distinta de pensar, que existe una forma distinta de adaptarnos a los cambios, de concentrarnos en las cosas que sí queremos versus en las que no queremos. Y eso es todo un arte que conlleva una serie de pasos que quisiera compartir con ustedes. La manera de controlar nuestros pensamientos y de esa manera también controlar el cómo nos sentimos tiene que ver con hacernos conscientes, y por eso
los primeros pasos en un ejercicio de hipnosis o de meditación son tan incómodos en ocasiones, porque estamos acostumbrados también a enfocarnos mucho en el sonido externo de la vida, es decir, en estar viendo el celular, en ver la televisión, en escuchar música, en estar acompañados de otra persona, en escuchar un podcast, en siempre llenarnos de algo externo para no tener que estar solos con nosotros mismos y nuestros pensamientos. Por eso muchos de los malestares psicológicos se manifiestan en la noche. Los ataques de ansiedad, los episodios de depresión, el insomnio, el estrés, etcétera, porque este es el único momento en el día en el que no podemos escapar, aun si estamos en el celular tratando de evadirnos o jugando un videojuego o viendo una serie de televisión. Cuando estamos en soledad, en la oscuridad, sin los ruidos de el día, de repente somos conscientes de esas cosas que hemos ido tapando a lo largo del día con distracciones, con televisión, con salidas, con compras, etcétera, con comida incluso. Y entonces el ser consciente de tus pensamientos implica tomarte unos segundos al día para concentrarte en estas sensaciones que solamente al inicio van a ser incómodas. Estos pensamientos que vienen a tu mente cuando te da ansiedad, que tienen que ver con pensamientos enfocados hacia el futuro. Estos pensamientos de lo que añoraste o lo que extrañas de tu pasado que se convierten en depresión. Estos miedos que se convierten en control, etcétera. Y cuando tú comienzas a ser más consciente de lo que piensas, es más factible que puedas darle instrucciones diferentes a tu mente de hacia dónde quieres enfocarla. Muchas personas a lo largo de esta pandemia estuvieron enfocadas en el miedo a enfermarse, sin embargo todo el tiempo estaban pensando en no me quiero enfermar, no me quiero enfermar, no me quiero enfermar, en lugar de enfocarse en ¿qué puedo hacer para estar sano? ¿Qué puedo hacer para que mi sistema inmunológico esté preparado ante esta amenaza de la cual no tenemos ningún control? Porque en lugar de concentrarme en lo que no puedo controlar, puedo concentrarme en lo que sí. Vuelvo a lo mismo, mis pensamientos. Y de alguna manera soy consciente de que yo decido que como, si hago ejercicio, qué tanto duermo, si creo una rutina para dormir y tener una buena calidad del sueño, etcétera. Y de esta manera me enfoco en algo que sí está en mi control y que me puede generar cierto sentido de tranquilidad. Y lo mismo ocurre para cualquier problema que podamos enumerar aquí. El miedo a perder algo o a alguien, el miedo a no saber qué hacer mañana, la incertidumbre de lo que trae el futuro, el dolor que siento de esta situación o esta persona que perdí, etcétera. Todo es nuestras expectativas y la perspectiva, el significado que le damos a lo que estamos viviendo, la interpretación que le damos. Para mí, este Buda es hermoso. Para alguien más puede decir, pues, ¿qué puede tener esa figura de hermosa? ¿No? Y justamente esa es una percepción de mi mente. Para mí es bonita, para algunos de ustedes no lo es. Y esto quiere decir que no hay una verdad absoluta realmente, sino que todo es una percepción de nuestra mente de cómo vemos las cosas, los atributos que les damos, el significado que ponemos en ellos y las expectativas que desarrollamos. Y con este video justamente quiero invitarlos a darse la oportunidad de hacer una meditación de esas que pueden encontrar aquí en el canal o de las que pueden buscar incluso en YouTube de 5 minutos. Hay meditaciones incluso de 1 minuto, hay aplicaciones que se dedican a esto en las que pueden practicar y ser un poco más conscientes de cómo funciona su mente. Si les gustó este video denle like, compártanlo, porque si yo veo muchos likes en este video voy a hacer una segunda parte de otra estrategia para empezar a controlar tus pensamientos y no que tus pensamientos te controlen. Nos vemos en el próximo video.